Hola, ¿qué tal? Soy el pastor David Rangel y qué gusto me da poderles ver a cada uno de ustedes el día de hoy. Un gusto también saludar a todos aquellos que están del otro lado de la pantalla y que son parte de Costa Road en línea. Es una bendición saber que nos están acompañando a través de estas plataformas. Saben, uno de los momentos más estresantes para mí, y no sé para cuántos de ustedes, es cuando de pronto vamos manejando por el highway. Los highways, las carreteras aquí en los Estados Unidos, estarán a lo mejor de acuerdo ustedes conmigo que son un poquito diferentes a las carreteras en nuestros países, ¿cierto? La velocidad es diferente, ¿no? Entonces, uno de los momentos tanto estresantes para algunos de nosotros es cuando venimos sobre la carretera y te encuentras con una Y. Llegas ahí y sabes que hay dos caminos que tienes que tomar. Esta semana estuve toda la semana en San Antonio, manejé para allá y regresé manejando de buena manera solo porque fui al viaje misionero con los jóvenes de Middle School y mientras iba manejando me encontraba con múltiples de estas Y. Ahora se me vino a la mente esto que a veces nos pasa, y es que nos ha pasado a muchos de nosotros que debido a que detrás hay carros viniendo y algunos muy cerca, y que el GPS en tu teléfono de pronto por alguna extraña razón pierde la señal, se confunde todo, y eso sin considerar si hay construcción. El GPS se aloca, es como si le entra un espíritu inmundo al GPS y no sabe ni qué hacer el GPS. Pero debido a que llegas a esa Y y ves que vienen carros atrás, el GPS no sabe qué hacer, sientes la presión de que tienes que tomar una decisión. Esa decisión no puedes parar y decir, bueno, en unos 5 minutos que me ponga a hacer matemáticas y le voy para acá, para allá. No, sientes la presión que tienes que decidir en ese momento. ¿Les ha pasado? Es un estrés, pero así increíble. Ahora, si tomas un camino y ese camino que decidiste tomar es el correcto, es como que en el instante haces esto y ese camino correcto y dices, ay, descansas, es como que todo el estrés se baja y dices, bueno, ya ahora sí voy por el camino correcto. Si escoges el camino incorrecto, entonces puedes decidir controlarte, bajar el estrés y entonces bajarle a la música. No sé qué influencia tiene que la música esté alta cuando no sabes qué camino tomar. Le bajas a la música y puedes retomar el camino. Pero si decides no controlarte, no bajar a la música, y entonces no decides hacer nada, sino dejar que el estrés empiece a tomar control sobre ti, entonces muy seguramente ese estrés se va a convertir en pensamientos, y esos pensamientos en palabras, y cuando menos lo piensas, en decisiones. ¿Estamos de acuerdo? Decisiones. Alguien diga conmigo decisiones. Yo no sé cuántos de los que están aquí o cuántos de los que están allá en las redes sociales están en una etapa en su vida de decisiones. Decisiones. Qué complicados son las decisiones. Pero es que la vida está llena de Y. Y el salmista entonces aborda este tema de decisiones a través de este Salmo 1, en donde revela los dos caminos que marcan la Y en la vida. Y lo explica de una manera tan clara, pero a la vez tan confusa, porque el pasaje nos tiende a revelar prosperidad y abundancia. Por eso es que la escritura, sobre todo el pasaje de Salmo 1, tiene mucho que decirnos sobre el tema de decisiones y qué relación tiene eso con el tema de prosperidad. ¿Cuántos quieren ser prósperos? Y se pasó, por eso me vine a los Estados Unidos. Como que claro, pero eso conlleva decisiones.
Entonces el Salmo 1 tiene mucho que decir al respecto. Por eso hoy vamos a continuar con nuestra serie de sermones titulada Cantos del Alma, encontrando a Dios a través de los salmos, bajo este sermón titulado Los dos caminos, un salmo de sabiduría. Así que estamos listos para este mensaje. Alguien diga fuertemente amén. Vamos a la palabra y específicamente vamos al Salmo 1, porque ahí es donde vamos a enfocarnos en el sermón del día de hoy. Salmo 1, si son de los que está tomando nota, escriba este salmo, Salmo 1, todo el salmo. Dice la escritura: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Costa, esta es la palabra bendita de Dios para el pueblo de hoy. Amén. Uno de los versículos que memoricé alrededor de los 20 años, más o menos, de edad. Tengo 25, para aquellos que no lo saben. Cierto, 46. Pero uno de los pasajes que memoricé a los 20 años, más o menos 19, 20 años, fue precisamente el versículo 3 del Salmo 1. Y llegó al punto de que lo memoricé tanto. Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Lo memorizaba tanto, que de pronto llegó a una etapa en mi vida en que lo convertí en mi afirmación. ¿Cuántos son familiarizados con las famosas afirmaciones? Soy conquistador, soy un triunfador, soy guapo, soy esto, soy lo otro. Esas famosas afirmaciones. Bueno, el Salmo 1, versículo 3 la convertí en mi propia afirmación por varios tiempo. Y lo decía de esta manera. Decía: soy como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y siempre le agregaba la palabra soy. Soy como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Soy como árbol que da su fruto en su tiempo. Soy como árbol que su hoja no cae. Soy como árbol que todo lo que hace prosperará. Y cada día por una temporada yo lo decía y lo creía, y provocaba algo sumamente interesante en mi vida. Es más, ¿por qué no lo leemos todos juntos? Ahí está en la pantalla. ¿Listos? Dice la escritura: soy como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahora digamos una vez más, creyéndolo: soy como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Póngase sobre sus pies, Ahora imagínate que todo lo que dice se va a cumplir. Absolutamente cada línea, cada frase que dice se va a cumplir. ¿Cómo lo leerías? ¿Cómo lo dirías si creyeras absolutamente todo lo que dice? ¿Listos? Soy como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace. ¿Cuántos lo creen? Amén. Tome su lugar. ¿Cuántos quieren ser como ese árbol firme, con propósito, como ese árbol fructífero? ¿Cuántos quisieran ser ese tipo de árbol? Qué lindo es esto. Imagina una vida en donde tú puedas ver que todo lo que haces, absolutamente todo, no casi todo, no algunas cosas, sino todo lo que haces prospera. Wow. Proyecto que arrancas, decisión que tomas, todo lo que haces prospera. ¿Te puedes imaginar una vida así? Que absolutamente todo lo que haces prospera, que nada de lo que haces cae, fracasa, se echa a perder.
y que eres firme como un árbol, fructífero y con propósito. Imagina una vida así. Wow. Pero este salmo en particular no es una afirmación sobre la prosperidad, como quizás lo pudiéramos entender, o como yo lo entendí por muchos años. De hecho, lo voy a decepcionar por un momento. Bueno, no yo, la Escritura. Porque no es meramente una afirmación a la prosperidad, como lo acabamos de hacer. Es más bien un salmo de decisiones. Que debido a eso fue que es considerado este salmo como un salmo de sabiduría. Porque la sabiduría es la capacidad de diferenciar entre el bien y el mal, lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo. Esa es la sabiduría. Y por lo tanto, este salmo es un salmo de sabiduría cuando llegas a un punto en tu vida en el que estás en una Y y tienes que tomar una decisión en la vida. Necesitas ser sabio en la decisión que vas a tomar. Ahora, les explico esto porque en el contexto del pueblo de Israel, allá en aquellos años en el que se escribió el Salmo 1, el pueblo de Israel estaba siendo presionado, por así decirlo, por las naciones paganas que estaban a su alrededor respecto al tema de prosperidad. Por eso aquí viene la relación respecto al tema de prosperidad y de abundancia. Independientemente de la influencia que esas naciones paganas tenían sobre el pueblo de Israel respecto a creer en otros dioses, el Salmo 1 tiene un enfoque específico sobre la influencia que ejercían en el tema de prosperidad. Por eso es que lo que estaba pasando es que algunos israelitas iban a estas naciones paganas y les pedían consejo respecto a cómo ser próspero, cómo tener abundancia. En nuestro contexto sería algo así como: ¿me puedes dar los 3 consejos para prosperar en la vida? ¿Cuántos de ustedes no nos hemos metido en la internet cuando quieres saber algo y dices: ¿cuáles son las 3 cosas que debo de saber sobre bajar de peso? No, aquí no hay de esos, ¿verdad? Sobre comer bien, sobre dormir mejor, sobre cuáles son los 3 consejos para tener una mejor relación con mi cónyuge o con lo que sea. Entonces, en aquel tiempo era más o menos como iban a los paganos y les decían: ¿me puedes decir cómo ser próspero? El asunto es que la prosperidad del pagano era diferente a la prosperidad que Dios veía para el pueblo. No solo eso, sino que lo que estaba creando es que algunos israelitas estaban adoptando este tipo de prosperidad en sus vidas. Otra cosa es que el pueblo de Israel veía que los malos, los que estaban alejados de la ley, prosperaban. Les iba mejor que ellos que seguían la ley, que seguían los mandatos de Dios, lo cual generaba este conflicto interno de decir: espérame, si a los buenos que seguimos la ley nos va mal, y a los malos que nos siguen la ley y que son malvados les va bien, prosperan, son exitosos, entonces ¿para qué sigo la ley? ¿Para qué sigo a Jesús? ¿Para qué sigo a Dios? ¿Para qué me acerco a Dios? Si a los malos les va mejor. Hello. ¿Han visto eso en la vida? Decisiones. Alguien diga conmigo: decisiones. Eso era lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. Por eso el Salmo 1 no comienza con una canción como el resto de los salmos. Comienza con una decisión. Y el salmista lo explica, este concepto de decisión, con esta imagen de 2 caminos, en donde él dice que uno es el camino de los justos y el otro es el camino de los impíos. Así que déjenme hablar un poquito ahora sobre el camino de los justos. Si queremos ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y que su hoja no caiga, si queremos ser como un árbol de ese tipo, entonces tenemos que hacer los famosos 3 no.
que hay en el versículo 1 y 2. Los famosos 3 no. Y esos 3 no son estos: no pedir consejo a los malvados. En otras palabras, para que haya un consejo es porque hay una interacción, hay una relación, hay una reunión con ese tipo de personas. Es decir, uno de los no es no buscar ese consejo de parte de una persona que ni siquiera va a influirte positivamente en Dios o en la piedad o en lo correcto o en lo justo. El segundo no que dice el versículo 1 y 2 es no juntarte con pecadores. Y déjame lo clarifico esto, porque no me gustaría que el día de mañana todo el mundo deje de ir a trabajar porque está a tu criterio y a tu perspectiva lleno de pecadores. O no me gustaría que el próximo domingo menos de media iglesia esté aquí porque piensen que la otra mitad está llena de pecadores. De eso no me refiero. A lo que me refiero con lo que dice Salmo 1, con no juntarte con pecadores, es que tú puedes, claro, tener conversación y puedes interactuar con otras personas que no tengan el mismo concepto de santidad, de vida espiritual que tú. Lo que sí es que puedes llegar a convertir esa junta, esa interacción, esa reunión como tu única. En donde si tú no te juntas con ellos, no te diviertes. Si tú no te juntas con ellos, no la pasas bien. Si tú no te juntas con ellos, sientes que hay algo que se está quedando a mitad. Y que por lo tanto, por esa relación que hay con ese tipo de personas, empiezas a adoptar tristemente ciertos pecados que para ellos son normales y que no se consideran como pecado. Entonces empieza a normalizar este aspecto de pecado, en donde ya para ti no es pecado lo que ellos hacen, porque ya hubo mucha relación, en donde ya no pudiste encontrar la diferencia entre lo bueno y lo malo. ¿Estamos aquí? Okay. Y número 3, no juntarte con burladores, dice la escritura. Y burladores se refiere a aquella gente que no toma la vida en serio. Mira, ya le pasó un choque, ya se enfermó, ya lo corrieron del trabajo y todavía no entra en razón a la persona. Son personas que no tienen una vida seria, es decir, viven una vida desenfrenada, una vida en donde no tienen límites y en donde simplemente es como si se estuvieran burlando de la vida, no solamente de las otras personas o de Dios, sino de la vida. Por eso, para hacer un árbol junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae, que todo lo que hace prospera, tenemos que vivir los 3 no del versículo 1 y 2. En adición a esto dice, tenemos que deleitarnos en su palabra y meditar en ella, lo que dice el versículo 2. Y digo esto porque van a haber momentos, créeme, en el que vas a llegar a la Y y no vas a saber qué decisión tomar. Pero la palabra, la escritura, puede fungir como ese GPS cuando no sabes qué decisión tomar. La escritura puede darte el consejo sabio sobre qué decisión tomar. Entonces, entre menos palabra haya en tu vida, más confuso va a ser la decisión para ti cuando llegues a la Y. Entre más palabra haya en tu vida, entonces más seguridad vas a tener respecto al tipo de decisión que debes de tomar. Por eso la escritura dice, medita en ella cada domingo, cada vez que voy a la iglesia, cada día. Y no solamente cada día, sino dice, uy, esta no la pone más difícil, día y noche. Día y noche. La palabra se convierte en ese alimento. Mira, tú nos está diciendo 2 veces al día, en la mañana del día y en la noche. Tú dejas de comer por un día y pregúntale a tu cónyuge, a tu amigo, a tu ser querido cómo te pones. Sale el hook que llevabas dentro. La escritura nos dice que tenemos que meditar en ella día y noche. No solamente porque es un alimento espiritual para nuestra vida, pero créeme, va a llegar un momento en el que vas a estar en esta Y y vas a tener que tomar una decisión. Y para tomar esa decisión, poder tener la palabra en tu vida va a ser una muy buena dirección a la hora de decidir. ¿Estamos aquí?
Por eso es que durante esta serie hemos estado motivándoles mucho a que traigan su Biblia. Así que María se lo adelantó. Así que vamos a levantar a aquellos que traigan su Biblia conmigo el día de hoy. Sáquenla. No el teléfono, su Biblia. Es todo, mira nada más. Ahí está. A ver, Joslan, ¿esa es la tuya o es la de la familia? Ahí está, Cristian trae la suya. Perfecto. No me la traigan por familia, son 15 de familia y traen una Biblia. No, es una por adulto, ¿ok? Denle un fuerte aplauso a los que trajeron la Biblia. Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua. Si revisa los 3, no. Pero nada más es tenerla, leerla. No solamente un día a la vez, sino día y noche. No pasearla. Mire, una vez estaba yo visitando a una congregante, no de esta iglesia. No, en serio, no era de esta iglesia. Y no era de esta iglesia, no. Y fui a visitarla, y cuando yo entro a su casa, había como una mesita así como este tipo, un poquito más grande. Y cuando yo voy entrando, digamos que aquí está la entrada, aquí está la puerta, ahí está la mesa. Yo voy entrando, ella con mucho orgullo viene y me dice: le voy a enseñar lo que tengo al entrar, pastor. Entonces le va a encantar. Yo, ¿qué tendrá? ¿Unos tacos ahí o algo? Total, entramos y luego yo veo la Biblia, no le presté atención. Entonces ella dice: es esto. Yo buscando los tacos por abajo. Es esto, pastor. Y dije: ay, mire, qué bien, qué bonita. Y entonces yo empiezo a medio mirarla por acá, y estaba toda empolvada. Y luego le digo: oiga, ¿y si la utiliza o no? Y me dice: no, pastor, pero es que me sirve así como para que saque las malas vibras de la gente. Fue sincera, él se vale, se lo damos. Fue sincera, se lo damos. Entonces le dije: mire, ahorita platicamos sobre eso. Pero tuve un tiempo muy especial con ella sobre explicarle sobre la Biblia, que no es un símbolo de protección o cosas por el estilo, sino es más bien la instrucción que Dios nos dejó, y se tornó en una plática de discipulado muy, muy bonita. El asunto no es solamente tenerla, sino leerla. Ay, esa línea estuvo linda para las redes sociales, ¿verdad? El asunto no es solo tenerla, sino leerla. Toma nota, por favor, Luisana, por ahí, para que lo pongas en redes sociales. El asunto no es tenerla, sino es leerla. Es encontrar en ella la riqueza que hay para cuando nosotros lleguemos a la Y, tengamos una seguridad sobre qué decisión tomar. Es parte de esta campaña de que traigan su Biblia y cuaderno, de tomar notas, pero también de memorizar el Salmo 121. Poder memorizar el Salmo 121, y más de estas tarjetitas en español están al salir, para que lo usen como un separador en sus Biblias y también como memorización. La visión que tenemos para Costa Road en este 2026 está alrededor de una sola palabra. ¿Cuál es esa palabra? Consolidación. Y una de las 4 áreas de consolidación para nuestra iglesia este año es vida espiritual. Lo cual significa que sermones, iniciativas tienen que ver este año con ayudarles a ustedes a invertir en su vida espiritual. Una de esas disciplinas espirituales en la vida espiritual es nada más y nada menos que leer la Biblia, la Escritura. No solamente la Escritura, Coastal Road te da dirección, es un alimento a tu espíritu. Pero mira lo que dice Josué capítulo 1 versículo 8, que fue otro de los pasajes que me memoricé de joven. Dice la Escritura de la siguiente manera, leámoslo todos juntos: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, porque entonces harás prosperar. ¿Qué cosa? ¿De qué habla Salmo 1? De caminos. El camino de los justos, el camino de los impíos. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, siempre y cuando medites en ella día y noche.
Lo que está diciendo Josué es lo mismo que aparece en Salmo 1. Día y noche es meditar en la palabra, para que entonces tu camino sea prosperado. Como puedes ver, Dios no está peleado con la prosperidad ni con la abundancia. No está peleado. No está peleado que nosotros nos hayamos mudado para los Estados Unidos por tener una mejor vida, una mejor casa, un mejor auto, una mejor calidad de vida. Dios no está peleado con eso. Sin embargo, conlleva una decisión diaria lograr eso. Y cuando encontramos que Dios habla de prosperidad, no dice con la intención de que nosotros vayamos en pos de la prosperidad completamente. Jesús habló de eso, de hecho. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia? Ahí está, aún Jesús está hablando de la abundancia. No es pecado, Dios no está peleado, gracias Señor, por la prosperidad y la abundancia. Sin embargo, la abundancia de la cual habla Jesús y el Salmo 1 y el contexto del Salmo 1 no es la prosperidad y la abundancia, la misma prosperidad y abundancia. Porque esta prosperidad del Salmo 1 de las naciones paganas y a la que Jesús no está hablando, esa prosperidad se refiere a la prosperidad en donde el ser humano es el centro del universo. Es la prosperidad en la que se tratan de tus logros, tus metas, tus triunfos y todo lo que estás adquiriendo aquí en la tierra. Y por lo tanto, en ese esfuerzo de prosperidad, Dios no pasa a primer plano, sino a segundo, tercero, cuarto o hasta el último. Ahí es donde está el conflicto. Porque todo comienza con una decisión. Porque en el deseo de buscar la prosperidad, como lo buscaba el pueblo de Israel, viendo a las naciones paganas, se tomaban decisiones en donde te alejabas de Dios, en donde te adelantabas a las cosas que Dios quería hacer en tu vida, en el tema de prosperidad y de bendición. Entonces, el Salmo 1 nos empieza a explicar que una persona que entonces vive haciendo los tres no, y meditando en la palabra, viviendo en ella día y noche, entonces se convierte en una persona bienaventurada. Digo, amigo, bienaventurado. Y la palabra bienaventurado es una palabra que nunca había yo escuchado cuando yo estaba estudiando el Salmo 1 hace años. Yo no sabía que era bienaventurado. Pero la palabra bienaventurado es felicidad. Felicidad, tú la buscas en el hebreo y es felicidad, punto. Pero también dice que la connotación es bendición o plenitud. Ahora, digo esto porque la palabra bienaventurado no es una emoción, ¿ok? Momentánea. Escuche muy bien esto. Por la palabra bienaventurado es más bien un estado que está en función de un tipo de estilo de vida, alrededor de los tres no y de vivir en su palabra. Entonces, cuando una persona realiza los tres no, vive en la palabra, entonces su vida es bienaventurada. La mejor traducción sería algo así: qué feliz es Zaida porque hace los tres no y vive la palabra. Cuán bendecido es Sergio porque vive los tres no y lee la palabra. Qué plena es la vida de Valeria porque vive los tres no y habita en la palabra. Cuán dichoso es Joslan porque vive los tres no y medita en la palabra. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que el salmista está diciendo es que este estado de bienaventuranza, de prosperidad, de bendición, de plenitud, no es por las cuestiones materiales, sino está en función a los tres no, y está en función a leer la palabra, y por lo tanto la prosperidad, ojo aquí, es alrededor del fruto. Que su hoja no cae y su fruto
que todo lo que el árbol produce prospera. Ese es el fruto. Ahora, aquí es donde podemos argumentar que ese fruto puede ser lo que habla la Biblia sobre el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Mantén este fruto en tu mente, porque voy a hacer algo bastante drástico con todo este tema. Ponte a pensar en todas las decisiones que has tomado en la vida. Y yo te voy a garantizar que cada decisión que tú has tomado en la vida y que has encontrado en esta Y ha requerido una parte del fruto del Espíritu para tomar la decisión correcta, el camino de los justos. Te lo explico de esta manera. Tu trabajo, estás trabajando, tu jefe, tus compañeros te hicieron la vida de cuadritos y tú dices: no, ya no puedo. Y entonces en ese momento hay una Y frente a ti, pero te están diciendo cosas que te están empezando a molestar. Y una de las cosas es que si ese fruto no se da en su tiempo, sino que se cae, tu dominio propio se cae, entonces la decisión que vas a tomar va a ser impía. Porque vas a dañar, vas a decir cosas que no son prudentes. Cada decisión que tomamos en la vida va a requerir una de estas 9 cosas del fruto del Espíritu. Vivir en el camino de los justos es poder darte cuenta que el fruto del Espíritu va a empezar a florecer en su tiempo, en el tiempo que se necesita. Si el momento, la situación, la Y me está pidiendo que utilice amor, voy a tomar una decisión cuyo amor sea lo que me respalde. Si estoy en la Y la Y necesita que yo requiera de bondad y tomo la bondad, saco ese fruto, da su fruto en su tiempo. Ese es el momento de yo poder operar en bondad. Ese es el momento de yo operar en amor. Ese es el momento de yo operar en dominio propio. Y cuando toma la decisión en función de que ese fruto se está dando en ese momento, entonces estás viviendo el camino de los justos. ¿Estamos aquí? Ahí está la riqueza. Esa es la riqueza. Pero te dije que te iba a decepcionar un poquito, porque la riqueza no está en función de lo material, está en función de este fruto. De la misma manera, te puedes hacer rico haciendo todo lo opuesto del fruto del Espíritu. Si no, veamos algunos políticos, ¿no?, que no operan en amor, sino en egoísmo. Entonces te puedes hacer rico, y eso era lo que estaba pasando con las naciones paganas, que se estaban haciendo ricos, prósperos, haciendo cosas que no eran correctos ante los ojos de Dios. Por eso Dios, a través del salmista, tiene que hablar de esto, y habla que al final el tipo de fruto que tú des determina mucho el tipo de árbol que eres. Y cuando llegas a la etapa de la Y, es ahí donde ese fruto tiene que aparecer. Es fácil no operar en dominio propio cuando en el momento en el que estás te están cuestionando, te están provocando, ¿no es cierto? Pero ahí es donde necesitas que ese fruto se dé. Y ahí está tu riqueza. Esa es tu riqueza como persona. ¿Estamos aquí? El camino de los justos entonces se refiere a la persona que agrada a Dios. Se refiere a la persona que sigue los mandatos de Dios. Un justo se refiere a la persona que vive en rectitud delante de Dios, pero también en una buena relación con su prójimo. ¿Quieres saber si eres justo? Pregúntate cómo está tu relación con Dios y tu relación con tu prójimo. Si hay cosas que no están bien con tu prójimo ni con Dios, entonces tenemos que explorar si estamos caminando por el camino de los justos o no. ¿Estamos aquí? El asunto es que la vida, Costa, bro, ya estoy empezando a aterrizar. En la vida te vas a encontrar con Y. La vida nos va a poner Y constantemente. Me encantaría decirte que las Y estas son las que te encuentras en el 635 y la 75, pero no son esas. Son Y que te desafían en el tipo de decisión que debes de tomar.
Esas Y son difíciles. Y aunque nosotros quisiéramos tomar el camino de los justos, hay momentos en el que tristemente decidimos lo contrario. Y vamos por el camino de los impíos. ¿Cómo sé que voy sobre los caminos de los impíos? Bueno, cuando la persona entonces vive una vida en donde toma decisiones que desagradan a Dios, que dañan a su prójimo, decisiones que van en contra de los mandatos de Dios, de los mandamientos, del pacto de Dios, esa es una persona que va por el camino de los impíos. Es aquella persona que cuando toma decisiones sabe que está mal, pero no le importa. ¿Conoces a alguien así? Sabes que está tomando decisiones incorrectas, sabes que está haciéndole daño a su familia, a sus amigos, a su trabajo, y no le importa. Es una persona que no le interesa lo que Dios piense de ella. Por lo tanto, le viene lo que hace con su vida espiritual. El camino de los impíos es un camino que no va en la misma dirección que el camino de los justos. Y aquí es donde viene entonces lo conflictivo para algunos de nosotros, porque el hecho de que vayas por el camino de los impíos no quiere decir que vivas en ruina. No quiere decir que no puedas vivir en prosperidad. Como les digo, conocemos a algunos de esos. Y es donde viene lo conflictivo, porque estas personas piensan que porque les está yendo bien en la vida, está bien tomar decisiones en donde le dañen su relación con Dios y dañen a los demás. El asunto es que dice el versículo, el Salmo 1, dice que ellos perecerán. Ellos perecerán. Porque y la palabra perecer tiene una connotación escatológica sobre la eternidad, lo cual significa que el día en que ellos partan de este mundo, no se van a llevar toda la prosperidad que almacenaron aquí en la tierra, porque su camino es como el tamo que arrebata el viento. El tamo es la cascarita del trigo, que en aquel tiempo bíblico, cuando la gente agarraba el trigo, lo zarandeaba y entonces caía la cascarita del trigo y quedaba el trigo puro. Entonces la cascarita con el viento se volaba. Los impíos son como el tamo, son como esa cascarita que no tiene raíz, que no produce nada, que es inservible y que eventualmente va a perecer. Por eso no quiero tomar mucho tiempo hablando del camino de los impuros, porque yo quiero creer que los que estamos aquí quieren ir por el camino de los justos. Amén. No es fácil, ¿o sí lo es? No es fácil. No es fácil ir por el camino de los justos. Pero si queremos ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y que todo lo que haga prospere, es necesario ir por el camino de los justos. El camino de los impíos no es para nosotros, porque pereceremos. No es para nosotros. Entonces aterrizo con esto. Hay un manual allá a finales del siglo I y principios del siglo II. Este manual se llama Didach. En Didach en griego significa enseñanza. Y este Didach es un manual de instrucción para la iglesia en aquellos tiempos. Y el Didach habla sobre los sacramentos, cómo se deben de administrar los sacramentos, el bautismo, la Santa Cena, cómo se debe hacer un ayuno, la oración, cómo utilizarse el Padre Nuestro, etcétera, etcétera, etcétera. Son instrucciones para la iglesia. Pero lo interesante de ese manual, que es uno de los manuales más primitivos que la iglesia tiene, estoy hablando a finales del primer siglo, principios del segundo. Interesantemente, este manual inicia con esta frase: hay dos caminos, uno de vida y uno de muerte. Así inicia. Tú abres el Didach, que existe, lo encuentras en las redes, en el internet, y la primera frase es: hay dos caminos, uno de vida y uno de muerte. Porque de eso se trata la vida. Me encantaría que nada más hubiera un solo camino,
pero solamente hay dos. No puedes ir esta vida, no puedes ir en esta vida diciendo: el domingo voy el camino de los justos, pero el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado en la noche, domingo en la madrugada, todavía voy por el camino de los impíos. Hello. No podemos vivir esta vida. Hay dos caminos, no hay uno, hay dos caminos, pero no podemos ir en esta vida por los dos, brincando de uno y brincando de otro, yéndome aquí por unos días y después otro mes en el otro. No podemos. Hay dos caminos. La escritura, el Salmo capítulo 1 es claro: es el camino de los justos, agradando a Dios, viviendo como una persona que honra los mandatos de Dios, el pacto de Dios, y se comporta bien con su prójimo. O el camino de los impíos, que es totalmente opuesto. Este camino de los justos lo vives en la casa, lo vives en la iglesia, lo vives en el trabajo, lo vives afuera, lo vives donde quieras. El camino de los impuros, de los impíos, lo vives donde quieras. La escritura nos dice claramente que aquel que anda por el camino de los justos, entonces vive los tres no. Se deleita en las escrituras, y el resultado de esto entonces es estar en una relación buena, recta, delante de Dios y de su prójimo. Hay dos caminos, dice el Didache: el camino de vida y el camino de muerte. En el camino de vida van los justos, y en el camino de muerte los impíos. La pregunta es: ¿cuál escogeremos? ¿Y por cuánto tiempo te vas a comprometer tú y yo en andar en él? Yo espero que escojamos por el resto de nuestra vida el camino de los justos. Y ese es el mensaje el día de hoy. Amén, amén y amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, por favor. Quizás en el camino en el que vas hay decisiones que tienes que estar tomando. Decisiones que requieren mucho de amor, de bondad, de gozo, de dominio propio. Quizás esas decisiones involucren un tema de familia. A lo mejor significa un tema de trabajo, cambio de trabajo. A lo mejor significa algún tema de prosperidad, de querer ganar más dinero o lo que sea. Dios no está peleado con la prosperidad, pero en el camino hacia la prosperidad tienes que ir por el camino de los justos. Ahí está la clave. Si hay algo que puedo rescatar sobre esta decepción que yo descubrí cuando empecé a analizar y aprendí lo que significaba realmente: serás como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, fue que Dios no está peleado con la prosperidad. Pero en el camino a ella, camina por el camino de los justos. No reemplaces la prosperidad por Dios. ¿De qué te sirve tener todo pero no tener a Dios? ¿Cierto? Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra tan preciosa, con tanta instrucción de vida, con tanta enseñanza, Señor, que a veces nos sorprendemos lo mucho que podemos sacar. Que a veces, mi Dios, 30, 40 minutos no es suficiente para poder desmenuzar cada parte de esta palabra. Y que Dios, perdóname porque dejé todavía fuera unos puntos que no me alcanzó el tiempo a compartir, pero Dios, oro que al nosotros comprometernos a meditar tu palabra día y noche, nos des esos destellos de enseñanza, de instrucción, de dirección cuando tengamos que tomar una decisión. Que nos ayudes, Señor, a saber cómo llevar a cabo los tres no que habla el versículo 1 y 2. Y que entonces vayamos día a día por el camino de los justos. No importa con quién estemos, no importa en dónde estemos. Mi Dios, ayúdanos a poder ir por el camino correcto. Es un, Señor, salmo de sabiduría, en donde esperamos aprender a diferenciar lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto y el bien del mal.
independiente del tópico de decisión que tengamos que tomar, ayúdanos a que vayamos por el camino de los justos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén.